Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. Era una mañana calurosa y despejada en Praia do Forte, Brasil. El sol brillaba en lo alto, reflejándose sobre las aguas turquesas del Océano Atlántico. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla era un suave susurro, casi hipnótico, que invitaba a la relajación. La playa estaba llena de turistas, la mayoría disfrutando de sus vacaciones, algunos con sus toallas extendidas sobre la arena, otros zambulléndose en el agua para nadar. Lucas Martínez, un joven de 24 años de Buenos Aires, acababa de llegar a la playa tras un largo viaje en avión. Él había planeado este viaje con mucho entusiasmo, buscando escapar de la rutina diaria de su vida en la ciudad. Sus amigos le habían hablado maravillas de Praia do Forte, un lugar conocido por su belleza natural, sus aguas cristalinas y la tranquilidad que ofrecía. Aunque había escuchado historias sobre tiburones en la zona, la idea nunca le pareció más que una leyenda urbana, un rumor sin fundamento. Nunca pensó que eso sería lo que marcaría el comienzo de su pesadilla. ¿Qué tal, Lucas? ¿Estás listo para disfrutar de estas vacaciones?, le dijo su amigo Marcos mientras se despojaba de su camiseta y se ponía protector solar. Lucas sonrió, sintiendo la calidez del sol sobre su piel. Claro, después de todo este tiempo trabajando, necesito descansar. Esto se ve increíble. Marcos asintió y señaló hacia el agua. El mar está genial hoy. Deberíamos aprovechar antes de que llegue más gente. Vamos a nadar. Lucas dudó por un momento. La playa estaba llena, pero había algo tranquilo en el aire. El agua parecía calmada, casi perfecta. Está bien, vamos, aceptó finalmente. Se metieron en el agua y comenzaron a nadar a medida que se alejaban de la orilla. El sonido del mar se apagaba a medida que se sumergían más profundamente, y la tensión en sus cuerpos comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de libertad. A lo lejos, cerca de las rocas, un grupo de pescadores locales estaba preparando sus redes. Habían estado observando el mar por un tiempo y conversaban entre ellos con voz baja. Uno de ellos, un hombre mayor, se apartó del grupo y caminó hacia la orilla, donde el sonido de su voz llamó la atención de algunos turistas cercanos. «Veo un tiburón», gritó el hombre señalando hacia el mar con una mano temblorosa. Los turistas a su alrededor lo miraron desconcertados, algunos riendo, otros encogiéndose de hombros. «Debe ser otro de esos rumores», murmuró uno de ellos, mientras los demás seguían disfrutando del día sin prestarle mucha atención. Sin embargo, la mirada del hombre mayor no se apartaba del mar. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera buscando algo en las aguas. «No es un rumor», insistió con voz grave. Lo vi con mis propios ojos». Los pescadores cercanos se acercaron rápidamente y comenzaron a observar la misma dirección, frunciendo el ceño. «Podría ser, pero ¿no se supone que se mantienen más lejos de la costa?», dijo uno de los hombres, visiblemente inquieto. «Sí, normalmente, pero...». «No hoy», respondió el anciano. «El agua está tranquila, pero hay algo raro en el mar. Algo no está bien». Aunque la advertencia había pasado desapercibida para la mayoría de los turistas, el ambiente de la playa empezó a cargarse con una ligera tensión. Algunos se alejaron de la orilla, mientras que otros, ajenos a la conversación, seguían disfrutando del sol. Lucas y Marcos nadaban más lejos, alejándose de la orilla sin notar la creciente preocupación en la playa. La emoción de estar en el mar, con el agua fresca rodeándolos, hacía que todo lo demás desapareciera. «¿Has visto eso?», preguntó Marcos mientras se giraba hacia Lucas, señalando el horizonte. «Creo que algo se movió por allá». Lucas, quien estaba disfrutando de la sensación de estar completamente rodeado por el océano, apenas prestó atención. «¿Debe ser un pez grande o algo así?» «No te preocupes». Marcos frunció el ceño aún mirando hacia el mar. «No sé, parece más grande que un pez».
Bueno, no importa, solo no te adentres demasiado. No quiero tener que rescatarte. Lucas sonrió despreocupado y siguió nadando hacia el centro del agua. La calma que sentía en ese momento era el contraste perfecto con la ciudad a la que había dejado atrás. Pensaba que este sería uno de esos días perfectos que recordarías por siempre. Un grito distante cortó el aire, pero Lucas no lo oyó. Estaba demasiado concentrado en disfrutar de la paz del mar. Lo único que lo sacó de su trance fue una sacudida en el agua, algo que hizo que su cuerpo se tensara y mirara hacia abajo, un destello oscuro, una sombra que cruzaba justo debajo de él. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, empezando a sentir un leve escalofrío. Debe ser un pez, un delfín tal vez, dijo Marcos, aunque su tono estaba impregnado de duda. Ambos miraron alrededor, pero nada parecía fuera de lo común. Lucas se echó hacia atrás un poco, decidiendo nadar más cerca de la orilla. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la sombra volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca, moviéndose rápidamente bajo la superficie. En ese instante, algo golpeó su pierna con una fuerza brutal. Un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras el agua a su alrededor se teñía de rojo. El impacto fue tan fuerte que Lucas no pudo evitar gritar. «¡Marcos! ¡Marcos!», gritó, mientras trataba de patear en el agua, luchando por mantenerse a flote. Marcos, al oír el grito, se giró rápidamente y vio a Lucas retorciéndose en el agua, tratando de alejarse de la mancha roja que se expandía rápidamente a su alrededor. «¡Dios mío! ¡Un tiburón!», gritó Marcos, con el corazón acelerado. Sin pensarlo, nadó hacia Lucas. Pero el tiburón, un tiburón de puntas negras, volvió a atacar con una velocidad aterradora. Lucas intentó reaccionar, pero su pierna estaba atrapada en las fauces del tiburón, que tiraba de él hacia abajo. El agua estaba turbia, y el pánico comenzó a invadirlo por completo. «¡No, por favor!», gritó, con la boca llena de agua, mientras sentía que sus fuerzas se desvanecían. Marcos, con el terror pintado en el rostro, nadó tan rápido como pudo. «Agárrate de mí, Lucas. Voy por ti». Pero el tiburón no cedió, volviendo a golpear la pierna de Lucas con una fuerza imparable. En ese momento, un pescador local que había estado observando desde la orilla, saltó al agua con una lanza, nadó con todas sus fuerzas hacia el lugar donde estaba el tiburón, y con un grito feroz, logró pinchar la mandíbula del depredador. El tiburón retrocedió, dejando a Lucas en el agua, mientras el hombre lo arrastraba hacia la orilla. Marcos estaba a su lado en cuestión de segundos, ayudando al pescador a sacar a Lucas del agua. «¡Lucas, aguanta, no te duermas!», le gritó Marcos mientras la sangre seguía fluyendo de su pierna. La playa se llenó rápidamente de gritos y movimiento, mientras los turistas observaban horrorizados. La ambulancia llegó minutos después y Lucas fue transportado de inmediato al hospital, donde su vida cambiaría para siempre. Mientras lo llevaban en la camilla, su mente seguía atrapada en una pesadilla. El tiburón, sus ojos oscuros y su fuerza salvaje, permanecían grabados en su memoria, persiguiéndolo incluso cuando sus ojos se cerraban por el dolor. El sol aún brillaba intensamente sobre Praia do Forte, Brasil, cuando Lucas despertó, en la cama del hospital, sintiendo una presión punzante en su pierna y el peso de la realidad aplastando su mente. El olor a desinfectante y a hospital le resultaba extraño, casi irreal. No sabía cómo había llegado hasta allí, solo recordaba el dolor, el agua roja y el miedo absoluto que había invadido cada uno de sus poros. Lo primero que notó fue la incomodidad de los vendajes apretados alrededor de su pierna, y la sensación de que algo en su interior no estaba bien, como si el cuerpo ya no le respondiera con la misma facilidad. Se incorporó lentamente, tratando de recordar qué había pasado exactamente, pero todo parecía un sueño borroso. El agua, el tiburón, su grito, la sangre. Lo primero que lo sacó de su confusión fue el sonido de la puerta abriéndose. La entrada, su amigo Marcos apareció, su rostro pálido y demacrado, como si hubiera pasado horas o incluso días sin dormir. «¿Lucas?», dijo Marcos, con una voz que temblaba apenas. «¿Cómo te sientes?».
Lucas intentó sonreír, pero no podía. Sus labios se sentían pegajosos y secos. ¿Qué pasó?, murmuró. ¿Qué sucedió? Después de eso, Marcos dio un paso hacia él, mirando al suelo antes de responder. Te trajeron de vuelta, Lucas. Los pescadores te arrastraron hasta la orilla. Unos socorristas te sacaron del agua antes de que el tiburón pudiera atacarte otra vez. El joven asintió, pero su mente seguía atrapada en ese lugar. El mar, el tiburón, la sensación de que no podía escapar. ¿El tiburón?, murmuró. ¿Está muerto? Marcos suspiró y se sentó en la silla junto a la cama, mirando a su amigo con compasión. No. Después de que lo alejaron de ti, el tiburón se fue. Nadie lo vio más. Nadie sabe si regresó al mar o si se quedó cerca, pero lo importante es que tú estás aquí, vivo. Lucas cerró los ojos tomando aire profundamente, intentando procesar las palabras. Pero algo en su interior no podía tranquilizarse. Algo en su pecho no se detenía. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la calma que los médicos decían que debía experimentar y el de un terror insostenible que lo perseguía. Me duele mucho, dijo Lucas, apretando los dientes. La pierna que tenía vendada parecía estar ardiendo. La sangre que aún se sentía tibia, sucia, le pesaba en la memoria. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Marcos miró hacia la ventana del hospital. La luz exterior se había atenuado, sugiriendo que la tarde estaba terminando. Te trajeron hace unas horas. El médico dijo que tu pierna no tiene huesos rotos, pero las mordeduras son profundas. Te van a operar mañana para asegurarse de que no haya infecciones. El silencio llenó la habitación por unos momentos, solo interrumpido por el sonido lejano de las máquinas en el pasillo. Lucas intentó enfocar su mente en algo positivo, algo que lo alejara de la sensación de claustrofobia que lo había invadido al estar acostado en esa cama, rodeado de paredes blancas e impersonales. ¿Y el tiburón? ¿Por qué me atacó? Marcos se pasó una mano por la cara, como si también estuviera tratando de asimilar lo que había sucedido. No lo sé. Tal vez estaba buscando comida. Tal vez te confundió con algo más. Es raro que se acerquen tanto a la orilla, pero no es imposible. Los tiburones de puntas negras a veces vienen cerca, especialmente cuando el mar está tranquilo. Lucas se hundió aún más en las sábanas, mirando al techo. ¿Pero por qué yo? Había tanta gente más cerca de la orilla, turistas. Podría haber atacado a cualquiera de ellos. ¿Por qué me escogió a mí? Marcos no pudo responder de inmediato. Los tiburones no elegían a sus víctimas, simplemente atacaban por instinto, por hambre o agresividad. Pero decir eso en voz alta no parecía ofrecerle consuelo. La duda y el horror en los ojos de Lucas eran demasiado palpables. Los expertos dicen que no atacan con maldad, Lucas. No se puede razonar con un tiburón, dijo Marcos, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. El mar es su territorio. Ellos cazan, y si alguien se cruza en su camino, simplemente lo atacan. Lucas cerró los ojos, pero las imágenes no desaparecían. El tiburón, sus dientes afilados, la fuerza con la que lo había arrastrado bajo el agua, el grito ahogado que había escapado de sus labios. De repente, sintió el sabor salado del océano en su boca nuevamente. El terror que había sentido cuando se dio cuenta de que no iba a poder escapar. El miedo lo inundó con tal intensidad que, por un momento, pensó que su corazón no podría resistirlo. Me sentí tan pequeño, tan vulnerable, susurró, con la voz rota. En ese momento pensé que moriría allí. Solo quería que me dejara ir. Marcos no dijo nada, sabiendo que nada podía aliviar el dolor de su amigo. Sabía que Lucas pasaría por muchas cosas después de ese ataque, que sería un proceso largo, pero al menos él estaba vivo. Los médicos dicen que no va a ser fácil, continuó Marcos, pero vas a recuperarte. Estarán bien, Lucas. Pero en el fondo, Lucas sabía que la recuperación no solo era física. ¿Cómo podría seguir adelante después de lo que había experimentado? Cada vez que cerraba los ojos, veía al tiburón acechando bajo el agua,
sus ojos fríos y despiadados. De repente la puerta del cuarto se abrió nuevamente, y un médico entró en la habitación. Lucas levantó la vista y vio a un hombre alto con una bata blanca, que lo miraba con una expresión tranquila pero profesional. «Buenas tardes, Lucas», dijo el médico con voz suave. «Soy el doctor Almeida. ¿Cómo te sientes?» Lucas lo miró fijamente. «Dolorido», contestó en un susurro. «¿Va a doler mucho la operación?» El doctor Almeida sonrió con amabilidad. «No te preocupes, te administraremos anestesia general, y no deberías sentir dolor durante el procedimiento. Lo más importante ahora es mantener la calma y permitir que tu cuerpo comience a sanar». Marcos asintió, agradecido de que la situación fuera manejada por profesionales. Pero Lucas no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que había sucedido. Estaba vivo, sí, pero algo dentro de él se sentía diferente, como si ya no pudiera confiar en las aguas que antes le parecían tan tranquilas. Algo se había roto en su interior, algo que no podía ser reparado con una operación, con antibióticos, ni con un poco de descanso. El tiburón había dejado más que una marca en su pierna. Había dejado una marca en su mente, y Lucas sabía que esa marca nunca desaparecería. Podría sanar la herida física, pero su alma seguiría marcada por la brutalidad del ataque. El sonido del agua, la desesperación, esa sensación de vulnerabilidad, de no tener control sobre lo que sucedía, lo acompañaría siempre. «Vas a salir de esto», repitió Marcos sin realmente creerlo, pero queriendo ofrecer algo de consuelo. Lucas cerró los ojos por un momento. Las lágrimas se acumularon en sus párpados. Ojalá lo crea. El tiburón había desaparecido, en el mar, pero para Lucas, el terror continuaba acechando en cada ola que rompía contra la orilla. Lucas no recordaba mucho del momento en que lo sacaron del agua. Recibía fragmentos de imágenes, voces lejanas, un dolor insoportable que lo invadía, pero el resto era un vacío negro. Lo que sí sabía con certeza era que el miedo seguía allí, profundamente arraigado en su pecho. Estaba en una habitación de hospital, rodeado de máquinas, con su pierna vendada y bajo una vigilancia constante, pero el terror no se disolvió cuando despertó. Cada vez que cerraba los ojos, el océano volvía a tragárselo, y lo peor de todo era la sensación de que el tiburón estaba aún cerca, en las sombras del agua, esperando su próxima oportunidad. Marcos pasó la tarde en el hospital. En cada intento por hablar con su amigo, por calmarlo, se daba cuenta de que Lucas no podía escapar de lo sucedido. El miedo lo consumía de manera silenciosa, como una presencia invisible, apoderándose de sus pensamientos. Cuando la enfermera salió para permitirles algo de privacidad, Lucas miró a su amigo, su rostro marcado por una incomodidad profunda. «Marcos, ¿por qué me atacó?». La pregunta salió con un tono roto, como si buscara una respuesta lógica, algo que explicara lo imposible. Marcos se sentó al borde de la cama, sin saber cómo responder. Había visto el terror en los ojos de Lucas mientras se hundía en el agua luchando por respirar, por escapar. «No lo sé, amigo. Los tiburones, ellos no atacan por maldad. Son predadores, actúan por instinto. Tal vez estaba buscando comida. O se acercó porque algo lo atrajo, no lo sé». Lucas lo miró fijamente, pero sus ojos estaban vacíos. Las palabras no eran suficientes para calmar la tormenta en su interior. El tiburón no era solo un animal salvaje. Se había convertido en una presencia, en una sombra que lo acechaba incluso cuando su cuerpo estaba a salvo en el hospital. «Marcos me arrastró», murmuró Lucas, su voz quebrada. «Siento que aún estoy en el agua, que todavía me tiene». El aire en la habitación se volvió pesado. Marcos respiró profundamente, intentando encontrar algo que pudiera decir para aliviar el dolor de su amigo, pero todo lo que había visto, el miedo en sus ojos, la sangre mezclada con el agua turbia, lo paralizaba. «Lo sé», respondió, pero sus palabras parecían vacías. «Pero ya pasó. El tiburón ya no está allí. Tú estás aquí, Lucas.
Estás vivo y eso es lo importante. Lucas cerró los ojos, pero las imágenes del ataque se grababan una y otra vez en su mente. El tiburón, emergiendo de las profundidades, su aleta cortando el agua con rapidez, la fuerza de su mandíbula, la sensación de ser arrastrado hacia el fondo del mar, esa lucha que parecía eterna, el sonido del agua, el sonido de su propio corazón, el grito que quedó atrapado en su garganta. Todo seguía allí. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Lucas, sin abrir los ojos. Es que no puedo olvidar la calma antes de que me atacara. Todo estaba tan tranquilo, el sol, el agua. No había ninguna señal de peligro, nada. Y luego me atacó. Marcos tragó saliva, mirando al frente. No puedes culparte por eso, Lucas. Los tiburones no avisan, no hay señales. Ellos no son como en las películas. No hay gritos, no hay alarmas. Solo un instante, y ya está. Un silencio pesado se instaló entre ellos, pesado como las olas en la memoria de Lucas. La idea de que no había forma de predecir el ataque, que no hubo señales de alerta, lo desbordaba. Si él hubiera sabido, si hubiera sentido algo, tal vez habría podido escapar. Pero no hubo forma de saberlo. El tiburón había llegado sin previo aviso. En ese momento, una enfermera entró en la habitación rompiendo la tensión. «Disculpen, necesito tomarle unos signos vitales», dijo, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar la seriedad del entorno hospitalario. Marcos se levantó y salió del cuarto para darles espacio. Lucas observó a la enfermera mientras se acercaba a la cama y sintió un miedo renovado al ver la bata blanca y las herramientas que traía consigo. Era una constante recordatoria de lo sucedido, lo que había pasado bajo el agua, lo que aún lo perseguía. La enfermera comenzó a medirle la presión, mientras Lucas trataba de mantener la calma. El dolor en su pierna era constante, pero lo que más le dolía era lo que ocurría en su mente. El agua, la sombra bajo la superficie, el ataque. El terror de no saber si alguna vez podría volver a estar cerca de la orilla sin sentir ese mismo miedo. «La operación será mañana, Lucas», dijo la enfermera, mientras tomaba nota de los datos. «Todo está bien. El tratamiento está funcionando». Lucas asintió, pero lo que sentía no tenía nada que ver con su pierna. No era el dolor físico lo que más lo molestaba. Era la sensación de que algo en su vida había cambiado para siempre. Como si, al enfrentarse a ese tiburón, hubiera dejado de ser el mismo. Marcos volvió poco después con una taza de café en la mano. «¿Todo bien?», preguntó viendo la expresión ausente de su amigo. «Sí», respondió Lucas, aunque su tono no convencía. «Solo quiero que pase rápido. Quiero olvidarlo». Marcos se sentó nuevamente junto a él, sin saber cómo consolarlo. El ataque al tiburón no era algo fácil de dejar atrás. ¿Cómo explicarle a alguien que el mar ya no era seguro? ¿Cómo contarle que la calma de las aguas ahora solo traía pavor? «No será fácil, lo sé», dijo Marcos, mirando a su amigo con una mezcla de tristeza y preocupación. «Pero lo que importa es que estás aquí. Estás vivo. Y ese tiburón ya no te va a hacer daño». Lucas miró a Marcos, pero no podía evitar recordar el dolor. Recordaba cómo sentía el tiburón agarrándolo, cómo había luchado por liberarse, por no ser arrastrado más profundo. El pánico de saber que estaba atrapado en un mundo donde la muerte parecía inminente. «¿Qué pasará cuando me recupere?», preguntó Lucas, mirando la ventana. El sol ya comenzaba a esconderse, pero la luz del día aún iluminaba la habitación. «¿Cómo voy a seguir adelante?». Marcos le dio una mirada seria, sabiendo que las palabras de consuelo no bastaban. «Vas a volver a vivir, Lucas. Vas a salir de esta, aunque no sea fácil. El miedo no va a durar para siempre». Lucas no respondió de inmediato. En su interior se sentía tan pequeño, tan impotente. El tiburón había llegado a su vida de la misma manera que llegaba a sus víctimas, sin previo aviso, sin dejar espacio para la duda o la esperanza. Había sido una fuerza de la naturaleza, una pesadilla hecha carne. «Espero que tengas razón», dijo Lucas en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con Marcos. «Porque no sé si puedo volver a nadar, Marcos.
No sé si puedo volver al mar. Marcos lo miró, y por un momento, ambos compartieron un silencio pesado, como si las palabras pudieran romper algo aún más frágil. Lucas tenía razón. El mar ya no sería lo mismo. Pero lo peor era que, por mucho que quisiera olvidarlo, el tiburón había dejado una marca que no se borraría tan fácilmente. Lo sé, dijo finalmente Marcos. Lo sé, pero siempre tendrás el control, Lucas. Aunque no lo sientas ahora, el mar no tiene por qué dominarte. Lucas cerró los ojos, escuchando el murmullo distante de la ciudad, el sonido de la vida que seguía afuera. Y aunque intentaba aferrarse a la idea de que las cosas mejorarían, el agua y la sombra del tiburón seguían acechando, tan reales como el dolor en su pierna, tan reales como el miedo que nunca dejaría de sentir. La operación fue un éxito, al menos eso decían los médicos. Lucas pasó días en el hospital, con su pierna envuelta en vendas, sumido en la penumbra de una habitación sin ventanas, un lugar donde el tiempo parecía no existir. Sin embargo, el dolor en su pierna era solo una fracción de lo que realmente lo torturaba. En su mente, el tiburón seguía acechando, inmortalizado en las profundidades del océano, esperando. Marcos lo visitaba todos los días. Al principio, las conversaciones eran superficiales, palabras vacías para intentar mitigar el peso del trauma que los dos compartían. Pero a medida que pasaban los días, Marcos empezó a notar que Lucas se cerraba más. No hablaba mucho, no miraba a los ojos, y siempre tenía la mirada fija en algún punto lejano, como si no estuviera allí, como si estuviera atrapado en algún otro lugar. Ese día, mientras Marcos estaba sentado en la silla junto a la cama, Lucas finalmente rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Lucas habló en voz baja sin mirarlo. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de una desesperación que Marcos no había escuchado antes. Marcos se acercó un poco más, buscando en los ojos de su amigo algo que lo guiara, algo que pudiera decirle para aliviar el sufrimiento. ¿Qué es, Lucas? Es que no puedo dejar de pensar en el tiburón. Es como si lo estuviera viendo, todo el tiempo, acechando debajo del agua, esperando. Marcos tragó saliva, viendo cómo el rostro de su amigo se contraía de dolor al hablar de aquello. El miedo no se había ido. Aún estaba allí, más grande que nunca. Lucas, el tiburón, no está aquí. Ya no estás en el agua, ya no hay nada que temer. Lucas apretó la mandíbula, apretando las sábanas con fuerza. Tú no lo entiendes. Tú no estabas allí. No sabes cómo se siente. La forma en que se mueve bajo el agua, como si te estuviera observando todo el tiempo. Te quedas atrapado en esa sensación, esa imagen, y no puedes deshacerte de ella. No puedes dejar de sentirlo cerca. Te prometo que todo eso va a pasar, dijo Marcos, intentando no sonar tan desesperado como se sentía. El miedo es normal, es parte de lo que pasa después de un trauma, pero eso no significa que te lo vas a llevar para siempre. ¿Sabes qué siento, Marcos? Lucas levantó la mirada, su rostro marcado por una mezcla de frustración y agotamiento. Siento que el tiburón me está mirando incluso ahora. Cada vez que cierro los ojos, cada vez que siento el agua en mi piel, siento que está ahí, esperando que me vuelva a sumergir para atraparme otra vez. Marcos se quedó en silencio, mirando a su amigo con los ojos llenos de compasión, pero sin saber cómo aliviar esa angustia. Sabía que las palabras no servían, que ni siquiera su presencia podía quitarle la pesadilla a Lucas. El tiburón se había instalado en su mente, y por mucho que quisiera ayudar, había cosas que no podían ser curadas con simples promesas. Por la tarde, después de que la enfermera viniera a revisar a Lucas, lo llevaron a caminar por el pasillo del hospital. Al principio, Lucas no quería moverse, no quería salir de la cama. El solo hecho de ponerse de pie lo hacía sentir vulnerable. Pero finalmente accedió. Se apoyaba en las muletas, moviéndose lentamente, con pasos torpes y doloridos, mientras Marcos lo acompañaba, vigilando cada uno de sus movimientos. El aire del hospital era frío, y la luz artificial iluminaba los pasillos de manera áspera, dándole a todo un tono distópico.
casi irreal. La gente pasaba a su lado sin detenerse, pero Lucas sentía que el mundo giraba a una velocidad que no podía seguir. El ruido de los zapatos golpeando el piso, las voces lejanas de otros pacientes y personal médico, todo parecía amplificado en su mente. No podía concentrarse en nada más que en el dolor y en la pesadilla que lo acechaba. Se detuvieron en 1900, una de las ventanas del hospital, mirando hacia el mar lejano apenas visible a través de la distancia. Lucas observó el agua y sintió cómo la ansiedad lo invadía de nuevo. El mismo nudo en el estómago que había sentido en el agua, el mismo miedo que lo había atenazado en los momentos previos al ataque. «Es el mar», dijo Lucas en voz baja, casi para sí mismo. «Es como si me estuviera llamando, como si me estuviera invitando a volver, y cada vez que miro hacia allá, siento que va a pasar de nuevo. El tiburón me está esperando». Marcos no sabía qué decir. Lo único que podía hacer era estar allí, en silencio, observando a su amigo. La desesperación que Lucas sentía era palpable, y él no sabía cómo ayudarlo a liberarse de esas cadenas invisibles. «¿Recuerdas la última vez que estábamos aquí?», dijo Lucas mirando al mar con los ojos fijos. «Esa mañana cuando nadamos por primera vez, todo estaba tan tranquilo, tan perfecto. No había nada que indicara que el océano sería el último lugar en el que me sentiría a salvo». Marcos asintió, comprendiendo lo que su amigo quería decir. «Es difícil dejar ir lo que pasó, Lucas. Pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo estoy aquí». Lucas se giró lentamente hacia él, sus ojos llenos de lágrimas que no lograban salir. «¿Y si no puedo superarlo, Marcos? Si este miedo nunca se va, si siempre voy a escuchar ese sonido en mis oídos, si siempre voy a ver esos ojos debajo del agua». Marcos lo miró con la voz firme pero suave. «Lo superarás. No será fácil, pero lo harás. Este miedo no te va a definir, Lucas. No dejes que te controle. El tiburón puede haber tocado tu vida, pero no va a destruirte». Lucas se alejó de la ventana, mirando hacia el pasillo vacío. La luz fría del hospital reflejaba en sus ojos, pero la oscuridad seguía allí, en su mente. «No sé si alguna vez volveré a ser el mismo. No sé si alguna vez podré volver al agua, al mar». Marcos lo miró en silencio, dándose cuenta de que las palabras no serían suficientes para hacer que su amigo dejara de temer. Sabía que la recuperación no solo dependía del cuerpo de Lucas, sino de su mente. El miedo, esa sombra invisible, lo seguiría mientras no pudiera encontrar una forma de enfrentarlo. El tiburón no era solo un monstruo en el agua, ahora era una pesadilla viva en la mente de Lucas, una presencia constante que lo acechaba desde las sombras. «Lo sé», dijo Marcos finalmente rompiendo el silencio. «Lo sé, amigo. Pero eso no significa que no puedas intentarlo. Un paso a la vez». Lucas lo miró, buscando algún consuelo en esas palabras, pero algo dentro de él temía que nunca encontraría la paz, que el mar, siempre tan vasto y tan lejano, seguiría siendo un lugar peligroso, inalcanzable, lleno de sombras que lo perseguirían. Y el tiburón, aunque ya no estaba en el agua, siempre estaría allí, esperando en algún rincón oscuro de su mente. El sonido del hospital, las voces lejanas, el golpe sordo de los zapatos en el piso, todo parecía desvanecerse mientras la ansiedad lo envolvía de nuevo. El tiburón seguía allí, más cerca de lo que Lucas quería admitir. Y él, atrapado en su propia mente, no sabía cómo escapar. Lucas despertó esa mañana con la misma sensación de agotamiento que había sentido durante toda la semana, como si cada rincón de su cuerpo estuviera marcado por el terror de la que había sido su primera gran pesadilla. La pierna le dolía aún más de lo que esperaba, pero no era solo el dolor físico lo que lo debilitaba, sino la sensación de estar atrapado en una pesadilla que no lo dejaba escapar. El tiburón ya no estaba en el agua, eso era lo que los médicos, su amigo Marcos, e incluso él mismo, se decían constantemente. Pero en su mente, todo seguía allí, intacto, como un fragmento de una película que no podía dejar de reproducirse. La imagen de su propia vida transformándose en una lucha por la supervivencia había quedado marcada para siempre en su interior. Los días pasaban, pero el miedo no se disipaba.
En el hospital, el ritmo de las horas parecía haberse desacelerado. Cada vez que Lucas miraba al techo de su habitación, no podía evitar preguntarse cómo sería su vida ahora. Se había convertido en una especie de prisionero de su propia mente. Cada paso que daba, cada pensamiento, parecía estar relacionado con el ataque. El tiburón había desaparecido físicamente, sí, pero seguía acechando en su mente, más real que nunca. Marcos entró en la habitación con una sonrisa que Lucas sabía que era más un intento por aliviar la tensión que una verdadera expresión de alegría. «Buenos días, campeón. ¿Cómo te sientes hoy?», Marcos dijo, tratando de sonar optimista. Pero el cansancio era evidente en su rostro. Había estado viniendo todos los días, pasando largas horas en la habitación del hospital, pero Lucas sabía que la preocupación por su amigo lo estaba consumiendo. Lucas giró la cabeza lentamente para mirarlo, su expresión tensa y cansada. «No sé cómo me siento», dijo con voz quebrada. «No sé si alguna vez voy a dejar de pensar en eso». Marcos se acercó a la cama y se sentó en la silla, que había estado ocupando casi todo el tiempo desde que lo trajeron al hospital. «Lo entiendo. Es normal sentir miedo después de algo así. Todos tenemos nuestras luchas internas, Lucas». Lucas lo miró fijamente, y por un momento, las palabras de Marcos no le llegaron, no porque no las entendiera, sino porque no sabía cómo podían aliviar algo que era mucho más profundo que cualquier conversación superficial. «No se trata solo de miedo», dijo finalmente, sus ojos llenos de desesperación. «Se trata de algo más. No puedo dejar de ver al tiburón, Marcos. Siento como si estuviera esperando en las sombras, esperando el momento exacto para atacarme. ¿Otra vez?». Marcos no sabía cómo responder a eso. Sabía que las palabras no eran suficientes para calmar la tormenta en la mente de su amigo, pero también sabía que Lucas no podía quedarse atrapado en ese lugar para siempre. A medida que pasaban los días, su amigo parecía hundirse más en esa oscuridad mental, en esa sensación de que el ataque nunca se iría. «Es natural pensar en eso», dijo Marcos, mirando al suelo, buscando las palabras adecuadas. «Pero tienes que recordar que el tiburón no está aquí. Ya no hay nada que temer. El agua está tranquila ahora». Lucas cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar la sensación de que todo seguía siendo real. «Eso no lo sé. No puedo dejar de pensar que algo en mí ha cambiado. Algo dentro de mí. Algo que no puedo controlar. A veces siento que el tiburón sigue ahí, esperándome». Marcos se inclinó hacia adelante con la mirada llena de preocupación. «Lucas, tú vas a salir de esto. Es solo que necesitas tiempo. Este no es un miedo que se pueda quitar de un día para otro. Tienes que enfrentarlo». Lucas lo miró, pero había algo en su mirada que parecía haberse apagado. «¿Y si no puedo? ¿Qué pasa si nunca puedo volver al mar? ¿Qué pasa si no puedo dejar de sentir ese miedo? La playa, el agua. Ahora todo me parece peligroso. No puedo dejar de pensar en lo que ocurrió. Cada vez que cierro los ojos lo veo». El silencio se apoderó de la habitación mientras Marcos se quedaba en silencio, buscando cómo reconectar con su amigo, pero las palabras seguían siendo insuficientes. Después de un largo rato, Lucas habló de nuevo, con voz casi inaudible. «Es como si no pudiera deshacerme de la imagen del tiburón, de lo que pasó. No importa cuántas veces me diga a mí mismo que todo está bien, que ya pasó, sigue ahí». Marcos se levantó lentamente de la silla, decidido a hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. «Voy a conseguir algo para que salgas un poco, que tomes aire fresco. Vamos a caminar un poco, ¿de acuerdo? Tal vez eso ayude». Lucas negó con la cabeza lentamente, su mente llena de un mareo constante. «No creo que caminar o tomar aire fresco me ayude. Solo quiero olvidarlo». Marcos lo miró sabiendo que la respuesta no era tan fácil. «Lucas, olvidar no es lo que necesitas. Lo que necesitas es confrontar lo que sientes. Si te quedas aquí en esta cama todo el tiempo, no vas a sanar». Lucas se quedó en silencio, mirando al techo una vez más, las palabras de Marcos chocando en su mente. «No quiero enfrentar lo que siento», dijo, su voz quebrada. «Es demasiado grande. ¿Cómo enfrentas algo como eso?». Marcos suspiró.
dándose cuenta de que lo que su amigo necesitaba era algo más que un paseo o palabras de consuelo. No lo sé, Lucas. Pero lo único que te puedo decir es que no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí. Vamos a encontrar una manera de superarlo, juntos. Pero el pensamiento de enfrentar lo que había pasado lo aterraba. El mar, tan vasto y lleno de vida, ahora le parecía el lugar más peligroso del mundo. Había sido el hogar de su miedo, de su incapacidad para escapar, y ahora lo sentía como un enemigo invisible que acechaba en cada rincón de su mente. El tiburón ya no era solo un depredador físico, se había convertido en algo mucho más grande, algo psicológico, que lo perseguiría mientras no pudiera liberarse de él. Marcos observó a su amigo, sabiendo que lo que enfrentaba Lucas era algo mucho más complejo de lo que podía comprender. Pero también sabía que la forma en que Lucas lo superaría no era a través del olvido, sino de la aceptación. «Te lo prometo, amigo», dijo finalmente Marcos con la voz firme. «Vas a superarlo. No va a ser fácil y no va a ser rápido, pero lo harás. Lo enfrentaremos juntos, paso a paso». Lucas lo miró por un momento, y en sus ojos brilló una pequeña chispa de esperanza. Aunque aún no sabía si sería suficiente para enfrentar la sombra que lo acechaba. «Ojalá tengas razón», murmuró, sintiendo que las palabras de Marcos eran su último ancla en un mar de incertidumbre. Marcos sonrió débilmente, y aunque sabía que su amigo aún no estaba listo para enfrentarse a lo que le había ocurrido, se comprometió a estar allí, cada día, para ayudarlo a reconstruirse. Aunque el miedo de Lucas seguía siendo una presencia constante, Marcos sabía que lo importante era seguir adelante, un paso a la vez. El tiburón no estaba allí. El mar era vasto, y en ese momento, lejano. Pero la batalla de Lucas no había terminado. La batalla por recuperar su paz mental, por liberarse del miedo que lo dominaba, solo acababa de comenzar. Lucas no había salido del hospital, ni de su mente, desde el día del ataque. Habían pasado ya varias semanas desde que el tiburón lo dejó marcado. Y aunque su pierna había sanado, la sombra del océano seguía acechando cada uno de sus pensamientos. El sol había regresado a Praia do Forte, la misma playa donde todo había comenzado, pero para él, todo parecía distante, como un lugar del que ya no podía formar parte. Marcos lo visitaba cada vez menos, preocupado por su amigo, pero con la sensación de que Lucas se estaba ahogando en su propio miedo. Durante días, Lucas había permanecido en su habitación, mirando el mar lejano desde la ventana, pero nunca se atrevió a salir. Cada vez que sentía el calor del sol en su piel o el sonido de las olas llegaba hasta sus oídos, su mente lo llevaba de nuevo a ese oscuro encuentro con el tiburón, y la ansiedad se apoderaba de él con tal fuerza que no podía respirar. Aquel día algo había cambiado. La decisión de ir a la playa lo había atormentado desde la mañana, pero no podía evitarlo. Sabía que necesitaba enfrentarse a lo que le había ocurrido, aunque no sabía si estaba listo. Después de tanto tiempo encerrado en su propia mente, algo dentro de él lo empujaba a salir, aunque no fuera más que una manera de probarse a sí mismo que el miedo no podía controlarlo por siempre. Con la pierna aún débil y su alma más destrozada que nunca, Lucas se arrastró fuera de la cama, sintiendo que cada paso era un desafío. Se apoyó en las muletas, su respiración entrecortada, y salió al pasillo del hospital. A lo lejos, pudo ver a Marcos, sentado en la sala de espera, con una taza de café entre las manos. Lucas no podía evitar pensar que su amigo ya no sabía cómo ayudarlo. El mismo Marcos que había estado allí para él desde el principio, ahora parecía distanciarse, incapaz de encontrar una forma de liberar a Lucas de sus propios demonios. Marcos levantó la vista cuando vio a Lucas. «¿Vas a salir?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Lucas asintió, aunque no estaba completamente seguro de por qué lo hacía. «Necesito hacerlo, Marcos. Necesito ver el mar. Necesito saber si puedo volver a estar cerca de él sin que me haga daño». Marcos dejó la taza de café sobre la mesa y se levantó rápidamente. «Lucas, no tienes que hacerlo ahora, podemos esperar más tiempo, no hay prisa». Pero Lucas lo miró fijamente. «No quiero esperar más. Quiero recuperar mi vida.
No puedo quedarme aquí para siempre. Marcos suspiró profundamente, sabiendo que su amigo necesitaba este paso, aunque no podía evitar preocuparse por él. Entonces te acompaño, pero si en algún momento sientes que no puedes, me avisas, ¿de acuerdo? Lucas no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia la puerta. Cada paso era una lucha, cada movimiento lo llenaba de una ansiedad que le aplastaba el pecho. El sol brillaba afuera, pero él no podía dejar de pensar en la oscuridad del océano, en la sombra que lo había acechado, esperando en las aguas. El mar era hermoso, pero al mismo tiempo, un enemigo invisible. Cuando salieron del hospital, la brisa fresca del mar les dio la bienvenida. Lucas miró al horizonte donde el océano se extendía interminable. El sonido de las olas llegaba a sus oídos, pero esta vez no era relajante. Era una amenaza, un recordatorio de lo que había ocurrido y de lo que todavía temía que ocurriera. Marcos lo observaba en silencio, sin saber qué decir. El mar parecía calmo, pero Lucas no podía evitar sentir que, bajo la superficie, algo lo observaba, acechando. Era como si el tiburón estuviera allí, esperando, como un espectro del que nunca podría liberarse. Vamos a caminar por la orilla, dijo Marcos intentando distraerlo, pero Lucas no se movió. Estaba paralizado mirando al mar con los ojos llenos de miedo. Lucas, insistió Marcos, ¿estás bien? El tiburón no va a volver. Eso no lo sé, respondió Lucas con voz áspera. No lo sé, Marcos. Lo siento. No puedo. Marcos, al ver la angustia en su rostro, se acercó y puso una mano en su hombro. Está bien. No tienes que hacerlo si no estás listo. No te voy a presionar. Lucas apretó los puños con fuerza intentando mantener el control, pero el miedo era más fuerte, como un peso que lo empujaba hacia abajo. No puedo seguir huyendo de esto. El tiburón no está aquí, lo sé, pero el miedo sigue en mi cabeza. No sé cómo librarme de él. Marcos lo miró con empatía. Lo sé, amigo. Sé que no es fácil, pero no estás solo. Tienes que enfrentar este miedo, Lucas, o nunca vas a ser libre de él. Lucas lo miró, el miedo y la desesperación en sus ojos. ¿Y si no puedo? ¿Y si el miedo nunca se va? ¿Qué pasa si el mar siempre va a ser un lugar peligroso para mí? Entonces lo enfrentamos juntos, dijo Marcos con firmeza, porque tú eres más fuerte que este miedo. Lo que te hizo el tiburón no te define. Tú decides cómo seguir adelante. Las palabras de Marcos calaron en él, pero el miedo seguía, siendo más fuerte, más grande. A lo lejos en el mar las olas seguían rompiendo contra la orilla, pero para Lucas no eran solo olas, eran recuerdos, eran la sombra del tiburón, que parecía acecharlo desde las profundidades. Quiero irme, dijo Lucas con la voz temblorosa. No puedo estar aquí. No puedo ver el mar sin recordar lo que pasó. Marcos asintió, sin intentar insistir más. Está bien. Vamos. Vamos a volver al hospital. No tienes que hacer esto ahora. Lo haremos cuando estés listo. Mientras caminaban de vuelta, Lucas se dio cuenta de que había tomado una decisión, aunque no era la que esperaba. Aún no estaba listo. El mar no lo había ganado, pero tampoco estaba preparado para enfrentarlo. Sabía que el camino sería largo, que tendría que enfrentarse a ese miedo algún día, pero no en ese momento. Gracias por estar conmigo, Marcos, dijo Lucas, con la voz baja, mientras miraba al suelo, sintiendo el peso de la vergüenza. Sé que no es fácil. Yo también quiero superarlo, pero no sé cómo. Marcos le dio una sonrisa triste pero alentadora. Lo superaremos juntos. Un paso a la vez. No importa cuántos pasos demos hacia atrás, siempre podemos seguir adelante. Eso es lo que importa. Lucas lo miró, y por primera vez en semanas, sintió que había algo más allá del miedo, algo que lo empujaba a seguir luchando. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día, porque, aunque el mar seguía siendo un lugar oscuro, un lugar donde los recuerdos y el miedo se mezclaban, también sabía que no podía huir de él para siempre.
El miedo nunca desaparecería por completo, pero al menos sabía que tenía a Sitarosie, alguien a su lado para enfrentarlo, paso a paso. Lucas se despertó esa mañana con la sensación de que el miedo no se iría. No importaba cuántas veces intentara dormir sin pensar en el tiburón, en las olas, en el agua que lo había envuelto. Cada amanecer parecía traer consigo una pesada carga, como si la ansiedad de la noche anterior aún permaneciera pegada a su piel, invisible, pero palpable. Habían pasado meses desde el ataque, pero en su mente, el recuerdo seguía tan claro como si hubiera ocurrido ayer. Se sentó en la cama, mirando por la ventana del pequeño departamento donde ahora vivía. Praia do Forte había quedado atrás, pero no del todo. El océano siempre estaba cerca, incluso cuando no podía verlo. Sabía que no podía seguir evadiendo la realidad de su trauma, pero esa sensación de impotencia lo mantenía atrapado, como si estuviera mirando el mar desde la orilla, sin atreverse a adentrarse en él. En su vida diaria, Lucas se había esforzado por mantenerse ocupado. Volvió al trabajo, trató de reanudar sus relaciones, pero algo seguía roto dentro de él. A veces sentía que el tiburón aún lo seguía, acechando en las sombras de su mente, esperando que bajara la guardia, que lo dejara solo por un momento para que pudiera atacarlo nuevamente. El agua, que antes lo había relajado, ahora era solo un recordatorio de la lucha por sobrevivir. No podía escapar de ella. Marcos lo había llamado varias veces para hablar, pero Lucas no había querido ir. La verdad era que no quería hablar sobre lo que había pasado. Las palabras no cambiaban lo que había vivido. Nadie entendía lo que sentía. No importaba cuánto intentara explicarlo. El mar ya no era solo un lugar de belleza y libertad. Ahora, era una prisión que lo mantenía cautivo en su mente. Esa mañana, sin embargo, algo en su interior lo impulsó a levantarse de la cama. Quizás fuera el miedo a que la vida lo estuviera arrastrando hacia un abismo más profundo, o tal vez una pequeña chispa de esperanza de que podía recuperarse. Necesitaba salir, necesitaba enfrentarse a su miedo, necesitaba verlo de nuevo, aunque solo fuera para probarse a sí mismo que aún podía ser libre. El sol brillaba afuera, y aunque el calor del día se sentía sobre su piel, Lucas no podía deshacerse de la sensación de estar atrapado, de ser observado. Mientras se vestía, sus manos temblaron un poco. Tomó sus muletas. El dolor de su pierna había disminuido, pero el dolor emocional seguía siendo más intenso de lo que podía soportar. Se miró al espejo por un momento, su rostro demacrado por las semanas de insomnio y ansiedad, y luego salió al pasillo, decidido a hacer algo que había estado evitando. La ciudad estaba más tranquila que de costumbre, como si todos los ruidos del mundo estuvieran apagados para él. Lucas caminaba con pasos lentos y cautelosos, el sonido de sus muletas resonando contra el pavimento. No podía evitar mirar hacia el horizonte, como si el mar estuviera observándolo desde lejos, esperando. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas aguas turbias, el tiburón acechando bajo la superficie, acercándose más y más hasta que no podía escapar. El miedo seguía allí, tan real como cuando estuvo en el agua. ¿A dónde vas? La voz de Marcos lo sacó de sus pensamientos. Lucas giró hacia la entrada de un café cercano y vio a su amigo caminando hacia él, con una expresión de sorpresa y preocupación. Lucas se detuvo, mirando a Marcos sin decir nada al principio. Su amigo había sido tan comprensivo, tan paciente, pero Lucas sentía que ya no sabía cómo explicarle lo que le pasaba. El miedo lo había consumido por completo y no sabía si podría seguir adelante. «Voy a la playa», dijo Lucas finalmente, su voz baja pero firme. «Voy a ver el mar. Tal vez si lo enfrento, tal vez pueda dejar de tenerle miedo». Marcos lo miró con cautela. «Lucas, sabes que no tienes que hacer esto si no estás listo. El mar no te va a hacer daño. El tiburón ya no está allí». Lucas apretó los dientes, sintiendo una punzada de frustración. «No es tan simple, Marcos. No es solo el tiburón. Es lo que me hizo el miedo, lo que dejó en mi mente. Siempre está ahí, acechando.
esperando. Marcos lo observó en silencio, viendo la lucha interna en los ojos de su amigo. Finalmente dio un paso adelante. «Voy contigo», dijo. «Te acompañaré, como lo hice en el hospital. Si te sientes abrumado me avisas, pero quiero que sepas algo. Tú controlas esto. No, el tiburón, no el miedo. Tú». Lucas lo miró por un momento, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. A veces, solo necesitaba a alguien que lo acompañara, alguien que no lo dejara caer. «Gracias, Marcos. Vamos». El camino hacia la playa fue silencioso. El aire parecía estar lleno de algo más que brisa marina, algo que pesaba sobre ellos como una nube gris. Cuando llegaron al borde del agua, Lucas se detuvo, mirando las olas con desconfianza. Todo en él quería girarse y alejarse, pero algo más dentro de él lo mantenía allí, desafiante, mirando hacia el océano con una mezcla de miedo y determinación. Marcos lo observó, dando un paso atrás para darle espacio. «Solo respira, Lucas. Míralo como lo hacías antes, es solo agua, no te va a hacer nada». Lucas cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si quisiera apoderarse de su miedo, como si quisiera luchar contra él. Cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de lo que había vivido, de la brutalidad de la que había sido víctima. Pero también era un recordatorio de que el mar seguía ahí, hermoso y vasto, esperando ser comprendido, no temido. Abrió los ojos lentamente y dio un paso hacia el agua. Las olas tocaban sus pies, frías pero suaves, y por un momento no sintió nada más que la presión del agua envolviéndolo. No era el tiburón lo que veía, no era la sangre o el dolor. Era el mar, el mismo mar que siempre había amado, el que había dejado atrás por tanto tiempo. El miedo seguía allí, pero algo en él comenzó a cambiar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcos acercándose con cautela. Lucas miró hacia el horizonte, su mente todavía llena de sombras, pero con una nueva sensación, una leve calma que empezaba a llenar el vacío. «No lo sé, pero lo estoy haciendo. Estoy aquí, y no me está pasando nada. Estoy aquí». Marcos sonrió, aliviado al ver que su amigo estaba comenzando a recuperar algo de lo que había perdido. «Eso es todo lo que importa, Lucas. Estás enfrentando lo que temes, y eso te hace más fuerte». Lucas miró el mar una vez más, y aunque el miedo seguía siendo una sombra persistente, algo dentro de él comenzó a ceder. Sabía que no podía controlar todo, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir con el miedo, a aceptarlo, a no dejar que dictara cada paso de su vida. «Gracias por estar aquí», dijo Lucas, su voz más tranquila, más firme. Marcos asintió sin decir nada más, porque las palabras ya no eran necesarias. El camino de Lucas era largo, y aún le quedaba mucho por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas sentía que podía caminarlo. Lucas había decidido que ya no podía seguir viviendo atrapado en sus propios miedos. Habían pasado meses desde el ataque, y aunque aún sentía la sombra del tiburón acechando su mente, estaba decidido a cambiar. Sabía que no iba a ser fácil, que no iba a superar su trauma de la noche a la mañana, pero cada paso hacia adelante lo acercaba un poco más a la libertad que deseaba. Había comenzado a salir más, a caminar por la ciudad, a pasar tiempo con amigos, aunque las reuniones sociales se sentían extrañas. Cada risa, cada conversación ligera, parecía tan ajena a la oscuridad que él llevaba consigo. Sin embargo, una parte de él seguía inquieta, como si el tiburón estuviera acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. No podía evitar la ansiedad que le causaba el estar cerca de cualquier cuerpo de agua. A veces, al mirar al mar desde lejos, sentía un escalofrío recorrer su espalda, y aunque lo combatía no podía negar que el miedo seguía allí, latente. Marcos había sido un apoyo inquebrantable, pero incluso él comenzaba a notar que Lucas estaba luchando por recuperar algo que había perdido. Aunque el trabajo, los paseos y las pequeñas interacciones con otras personas lo mantenían ocupado, había algo en él que aún no se sentía completo.
La cicatriz en su alma seguía siendo profunda, y no importaba cuánto intentara fingir que todo estaba bien, sabía que no lo estaba. Un día, sin previo aviso, Marcos lo invitó a pasar el día en una pequeña casa junto al mar. ¿Sabes qué? Creo que te haría bien, dijo Marcos al teléfono con su tono tan familiar pero con una leve preocupación detrás. Estuve hablando con mis padres, y tienen una casa cerca del agua, en un lugar tranquilo. Podemos pasar el día allí, solo nosotros, sin presiones, solo un par de días para relajarnos. Lucas dudó al principio. El mar, siempre tan cercano y tan lejano a la vez, le resultaba aterrador y fascinante al mismo tiempo. Pero algo en la propuesta de Marcos lo hizo reconsiderar. Quizás este era el momento de enfrentarse a lo que más temía, de una vez por todas. El miedo no desaparecería si seguía huyendo de él. «Está bien», respondió, con una mezcla de incertidumbre y determinación. «Voy a ir». El viaje fue tranquilo. El camino hacia la casa parecía estar alejado de la ciudad, rodeado de naturaleza, el aire fresco y el sonido de los árboles moviéndose con el viento. Durante el trayecto, Lucas intentó relajarse, pero la constante presencia de la ansiedad lo mantenía alerta. Cada vez que pensaba en la cercanía del agua, su respiración se volvía más errática. Lo que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una amenaza. Cuando llegaron a la casa, Marcos lo condujo hacia la terraza trasera, que daba directamente al mar. La vista era impresionante, pero Lucas se sintió incómodo al principio. Las olas rompían con suavidad contra la orilla, y el sonido del agua parecía aumentar su ansiedad, en lugar de calmarlo. Intentó concentrarse en las pequeñas flores que crecían cerca del borde del jardín, el canto de los pájaros, cualquier cosa para apartar su mente del agua. «Vamos a sentarnos, Lucas. Relájate. No tienes que hacer nada, solo estar aquí», dijo Marcos mientras le ofrecía una silla. «No vamos a entrar al agua, ni nadar. Solo un día para despejar la mente». Lucas asintió, pero aún así, no podía dejar de mirar el océano. Cada ola que rompía parecía acercarse un poco más, como si estuviera invitándolo a acercarse, a enfrentar sus miedos. La tentación de huir otra vez era fuerte, pero algo lo mantenía en su lugar. Quizás era el hecho de que había estado huyendo de esto durante tanto tiempo. Tal vez necesitaba enfrentar la realidad de lo que había ocurrido, para sanar de una vez por todas. Marcos se sentó a su lado y durante unos momentos ambos se quedaron en silencio, mirando el horizonte. Finalmente, Marcos habló, rompiendo la quietud que se había instalado entre ellos. «Sabes, Lucas, siempre me has hablado de tus miedos, pero nunca realmente entendí lo que sentías hasta que te vi después del ataque», dijo Marcos, con una leve tristeza en su voz. «El tiburón te cambió y lo sé. No sé lo que es, pero veo cómo te afecta. Pero quiero que sepas que no estás solo. Siempre he estado aquí, y siempre lo estaré. No tienes que enfrentarlo solo». Lucas lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «No sé qué hacer, Marcos. Es como si el miedo me estuviera consumiendo. No sé cómo volver a ser yo, cómo recuperar el control de mi vida». Marcos suspiró, poniéndose de pie y mirando hacia el mar. «Es normal, Lucas. Es completamente normal sentir que no puedes volver a ser el mismo después de lo que viviste. Pero sabes, tal vez no necesitas volver a ser el mismo. Tal vez necesitas ser una nueva versión de ti mismo, una que sepa cómo enfrentarse al miedo». Lucas lo observó en silencio. «No sé si quiero ser una nueva versión de mí. Solo quiero ser quien era antes de todo esto». «Y lo serás», dijo Marcos volviendo a mirar a su amigo. «No todo está perdido, pero para hacerlo, primero tienes que dejar de huir». Esas palabras resonaron en la mente de Lucas durante horas. Dejar de huir era lo único que realmente necesitaba hacer. Había estado corriendo del miedo, de la idea de que nunca volvería a ser el mismo. Pero tal vez eso no era lo importante. Tal vez lo que debía hacer era aceptar lo que había ocurrido y aprender a vivir con ello. Esa noche, después de cenar, Lucas se acercó al borde de la terraza. El viento del mar le acariciaba la cara,
y por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más en paz. Las olas seguían rompiendo en la orilla, pero ahora no le parecían tan amenazantes. No era el tiburón lo que veía, sino el océano en su totalidad, vasto, misterioso y al mismo tiempo calmado. Marcos se acercó a él y puso una mano en su hombro. ¿Cómo te sientes? Lucas respiró profundamente, mirando las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo nocturno. Creo que estoy listo para dejar de huir, dijo, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Voy a hacerlo, Marcos. Voy a enfrentar mis miedos, aunque no sea fácil. Marcos le sonrió orgulloso. Eso es todo, amigo. Ese es el primer paso. Esa noche, Lucas se quedó allí, en silencio, mirando el mar. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, que habría días en los que el miedo volvería a acecharlo. Pero también sabía que por primera vez estaba dispuesto a enfrentarlo, porque había algo más fuerte que el miedo, la decisión de seguir adelante. Y aunque el mar siempre sería un recordatorio de lo que había vivido, también sería un símbolo de su fuerza para enfrentar lo que vendría. Estoy listo, murmuró Lucas para sí mismo, mientras las olas seguían rompiendo en la orilla. Estoy listo. Lucas había hecho avances. Había empezado a salir, a trabajar, a socializar, pero algo seguía presente en su interior, una sombra que no desaparecía, a pesar de todo lo que había intentado. La imagen del tiburón, los dientes afilados, la oscuridad del océano, la fuerza con la que lo había arrastrado bajo el agua, todo seguía acechando. Aunque había aprendido a convivir con el miedo, aún no podía escapar de él por completo. Hoy, como siempre, el miedo lo mantenía alerta. Había sido una semana complicada en el trabajo, y su mente parecía estar atrapada entre las demandas del día a día y los recuerdos de esa aterradora experiencia. El teléfono sonó en su escritorio, sacándolo de su ensoñación. Era Marcos. Se habían hablado un par de veces durante la semana, pero Lucas no se sentía completamente listo para hablar. A veces sentía que las palabras entre ellos ya no eran suficientes para superar el abismo que había surgido entre su vida antes del ataque y su vida ahora. Sin embargo, siempre había algo en la voz de Marcos que lo hacía responder. «Hola», dijo Lucas con voz cansada. «¿Cómo estás, amigo?» Marcos respondió con tono suave pero con una ligera preocupación. «No te he visto mucho últimamente, ¿todo bien?» Lucas respiró profundamente. «Sí, todo bien, solo que últimamente me siento raro. No puedo quitarme esta sensación, ya sabes, de que el miedo sigue ahí. Y lo peor es que no sé cómo dejar de sentirlo». Marcos guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando las palabras de su amigo. «Lucas, no te estoy diciendo que sea fácil, pero lo importante es que estás avanzando. Eso es todo lo que puedes hacer. No tienes que olvidarlo, solo aprender a vivir con ello». «Lo sé, Marcos, lo sé, pero a veces no sé si voy a ser capaz de dejar todo eso atrás. El miedo no se va. Es como si nunca me dejara». Marcos suspiró desde el otro lado de la línea. «Escucha, yo sé que lo que viviste fue una pesadilla, pero te prometo que vas a encontrar una forma de superarlo. Tal vez no sea ahora mismo, tal vez no sea mañana, pero lo vas a hacer. Lo más importante es que sigues con vida, estás aquí». Lucas cerró los ojos, sintiendo que las palabras de Marcos, por más reconfortantes que fueran, aún no lo sacaban del agujero en el que se sentía atrapado. «¿Y si no puedo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Y si el miedo siempre está ahí, acechando? ¿Qué pasa si nunca regreso a ser yo?». Marcos no respondió de inmediato, pero Lucas pudo sentir su preocupación en la pausa. Finalmente su amigo dijo: «Lo que te pasó no te define, Lucas. No eres el tiburón, no eres el mar. Eres tú, y aunque tengas miedo, siempre vas a ser más fuerte que eso. Nadie puede quitarte lo que eres». Esas palabras lo hicieron pensar por un momento. Nadie podía quitarle lo que era. El tiburón podía haberle quitado la paz, la seguridad, pero no le había robado su vida. Y aún así la sensación de estar siempre alerta
como si el peligro pudiera volver en cualquier momento, no lo dejaba ir. No sé, Marcos, es solo que, ¿y si no soy el mismo? ¿Y si nunca vuelvo a ser el que era antes? Tal vez no lo seas, respondió Marcos con un tono más suave ahora. Pero ¿quién dijo que eso es malo? Tal vez, después de todo esto, pueda ser algo mejor, algo más fuerte, alguien que ha aprendido a vivir con el miedo y aún... Así sigue adelante. Ese es el verdadero desafío. Lucas estuvo en silencio durante un largo rato. Sabía que Marcos tenía razón. No podía esperar regresar a ser quien era antes. No podría quitarse el trauma. Pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir con él, como una parte de su historia. No como su historia completa. Se dio cuenta de que siempre tendría que cargar con ese miedo, esa sombra, pero no podía dejar que eso lo definiera. Gracias, Marcos, dijo finalmente con la voz más tranquila. Gracias por seguir aquí, incluso cuando no lo merezco. Siempre estaré aquí, respondió Marcos. Ahora, ¿quieres salir a caminar un rato? Sé que no has querido salir mucho, pero ¿por qué no damos una vuelta? Solo caminemos, sin presiones. Lucas dudó por un momento, pero la idea de salir lo hizo sentir un pequeño alivio. Tal vez era hora de enfrentarse a las pequeñas cosas, las que antes parecían fáciles. Está bien, salgamos. La caminata fue lenta, pero Lucas pudo sentir cómo el aire fresco de la tarde lo envolvía, cómo los sonidos de la ciudad se mezclaban con los de su propio corazón. Caminaban en silencio, pero Lucas sentía que algo dentro de él comenzaba a relajarse. El sol comenzaba a ponerse, y la ciudad a su alrededor estaba tranquila. La brisa cálida lo acariciaba, pero en el fondo, el océano seguía estando presente, invisible pero cercano. Marcos miró a Lucas, observando cómo sus pasos se volvían más firmes. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa. Creo que aunque todavía tengas miedo, lo que importa es que estás aquí. Estás dando pasos hacia adelante y eso es todo lo que cuenta. No importa cuánto tiempo te tome. Lucas lo miró, con una pequeña sonrisa en los labios. Creo que tienes razón. Quizás no se trata de dejar el miedo atrás, sino de aprender a caminar con él. Marcos asintió satisfecho. Eso es todo, amigo. Aprender a caminar con él. Lucas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La idea de caminar con el miedo, de no dejarse vencer por él, parecía más alcanzable de lo que pensaba. No necesitaba eliminar el miedo de su vida, solo aprender a no dejar que lo gobernara. A medida que caminaban, el peso en su pecho comenzó a aligerarse un poco. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que había un camino adelante, uno que no estaba definido por el terror del pasado. Llegaron a un parque cercano donde se sentaron en un banco. La calma que los rodeaba parecía un buen recordatorio de que, incluso en medio del miedo, podía haber momentos de paz. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa, y Lucas sintió como la vida comenzaba a entrar de nuevo en él. Gracias, Marcos, dijo Lucas en voz baja. Por no dejarme ir, por no dejarme esconderme. Siempre estaré aquí para ti, amigo, respondió Marcos. Nunca lo olvides. El mar seguía allí, tan vasto y profundo como siempre. Pero ahora, Lucas sabía que no estaba solo en su lucha. Había dado un paso, uno pequeño pero significativo, y aunque el miedo seguiría siendo parte de él, no lo dejaría definirlo, no esta vez. Estoy listo, murmuró Lucas mientras el sol se ponía en el horizonte. Estoy listo. Lucas caminaba por la orilla del mar con los pies descalzos, el agua fría envolviendo sus tobillos mientras las olas rompían suavemente sobre la arena. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves, como si el día tratara de consolarlo, de suavizar los recuerdos que se agolpaban en su mente. Miró al océano, el mismo océano que lo había acosado durante tanto tiempo, y aunque el miedo nunca desaparecería por completo, algo dentro de él se sentía diferente. Había dado un paso más hacia la reconciliación, hacia la aceptación. Se detuvo un momento, observando cómo el agua se retiraba,
dejando una huella en la arena que rápidamente se desvanecía. Recordó su primer día en esta playa, cómo el mar le había parecido un lugar hermoso y misterioso, lleno de promesas de libertad y aventura. Nunca imaginó que esa misma belleza lo llevaría al borde del abismo, que un tiburón de puntas negras lo atacaría sin previo aviso y cambiaría su vida para siempre. Desde aquel día, el mar se había convertido en un enemigo en su mente, una constante amenaza a la que temía acercarse. Pero algo había cambiado en él. No sabía si era la presencia de Marcos, siempre a su lado, o si simplemente había llegado el momento de enfrentarse a su propio miedo. Lo que sí sabía era que, a pesar de las cicatrices que quedaban en su alma, algo dentro de él le decía que estaba listo para volver a abrazar la vida, para no dejar que el trauma lo definiera. Marcos estaba sentado en una roca cerca de la orilla, observando el mar con una mirada pensativa. Lucas se acercó y se sentó a su lado, mirando el mismo horizonte que su amigo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio, aunque su tono no era intrusivo, sino más bien curioso, como si entendiera la necesidad de su amigo de procesar lo que sentía a su propio ritmo. Lucas miró el mar por un largo rato antes de responder. «No sé. Es extraño. Todavía siento el miedo, esa sensación de que algo está ahí, esperando. Pero también siento que ya no es tan grande, ya no controla todo lo que soy». Marcos asintió lentamente, comprendiendo lo que Lucas quería decir. «Eso es porque tú estás tomando el control ahora. Antes el miedo te gobernaba, pero ahora, aunque no lo has eliminado por completo, has decidido que no va a definirte. Eso es lo más importante». Lucas suspiró, dejando que el aire saliera lentamente de sus pulmones. «Es raro. Hay días en los que siento que todo lo que pasó se desvanece, que puedo mirar al mar como antes, sin miedo. Y luego hay días, como hoy, en los que ese miedo vuelve con más fuerza. Es completamente normal», dijo Marcos, sin mirar a Lucas, pero con una suavidad en su voz que transmitía una comprensión profunda. «Lo que viviste no es algo que puedas superar de un día para otro, pero lo que importa es que sigues adelante. Cada día que decides enfrentarte a lo que temes, incluso en los días difíciles, es una victoria». Lucas asintió sabiendo que sus palabras eran ciertas, aunque a veces la batalla interna lo desgastaba. «Supongo que la vida no vuelve a ser como antes, pero tal vez eso no sea lo peor. Tal vez todo esto me haya enseñado algo. Algo importante». Marcos lo miró, sorprendiendo a Lucas con una sonrisa. «Es bueno escuchar eso. A veces no te das cuenta, pero estás cambiando. Estás aprendiendo a vivir con lo que ocurrió, y eso es lo más fuerte que puedes hacer». Lucas no pudo evitar sonreír también, aunque el sentimiento en su pecho seguía siendo una mezcla de incertidumbre y alivio. «Todavía no sé si estoy listo para decir que todo esto está detrás de mí, pero estoy empezando a creer que no necesito olvidarlo. No tengo que borrar lo que pasó, solo aprender a vivir con ello». El sol ya comenzaba a desaparecer detrás del horizonte, dejando el cielo pintado con tonos morados y anaranjados, mientras la brisa del mar soplaba suavemente, acariciando sus rostros. Lucas sentía la calma en el ambiente, pero también la tormenta interna que todavía no había desaparecido por completo. En su interior, una parte de él seguía luchando contra los recuerdos, el miedo y las imágenes de la batalla en el agua. No iba a ser fácil, y sabía que el miedo seguiría regresando de vez en cuando, como las olas que regresan una y otra vez a la orilla. Pero, por primera vez, Lucas sentía que ya no estaba tan solo en esa lucha. «¿Sabes?», dijo Marcos después de un largo silencio. «He estado pensando en algo. Quizá lo que te pasó no fue solo una pesadilla. Tal vez fue un recordatorio de cuán frágil es la vida, de lo fácil que es perder el control sobre las cosas que damos por sentadas. Pero también es un recordatorio de que, incluso en medio del miedo, hay una manera de seguir adelante». Lucas lo miró intrigado. «¿A qué te refieres?». Marcos sonrió y miró hacia el mar. «Me refiero a que el mar, en su inmensidad, nos recuerda que no tenemos el control sobre todo,
A veces las cosas ocurren sin previo aviso, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Pero lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante ellas, cómo decidimos seguir adelante a pesar del miedo. Lucas sintió que esas palabras lo tocaban profundamente. En su vida había buscado siempre el control, la seguridad, pero la vida, como el mar, era impredecible. A veces, el miedo era inevitable, pero lo importante era cómo se enfrentaba a él. Quizá, en lugar de intentar huir de todo lo que le aterraba, debía aceptarlo y caminar con ello. No sería fácil, pero ya no tenía que hacerlo solo. Supongo que eso es lo que me ha costado entender, dijo Lucas mirando al océano que ahora parecía más tranquilo. Que no puedo controlar todo, ni el mar, ni el miedo, ni lo que me pasó, pero puedo elegir cómo enfrentar todo eso. Marcos le dio una palmada en el hombro. Exactamente. Y ahora que lo entiendes, te das cuenta de que el miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Claro, sigue estando ahí, pero tú eres el que decide si dejas que te controle o si lo enfrentas. Lucas respiró profundamente, sintiendo el aire salado entrar en sus pulmones, aliviando un poco el peso de sus pensamientos. Se sentó en la arena junto a Marcos, mirando las olas que llegaban a la orilla. Todo seguía siendo incierto, pero por primera vez se sintió en paz consigo mismo. Ya no estaba huyendo, ya no estaba corriendo, estaba enfrentando sus miedos, paso a paso, sin dejar que el terror lo arrastrara de nuevo. Gracias, Marcos, dijo Lucas en voz baja, sintiendo una gratitud profunda hacia su amigo, que había estado a su lado durante todo este tiempo. No sé si lo habría logrado sin ti. Lo hubieras logrado de todos modos, respondió Marcos con una sonrisa cálida. Solo que a veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver lo que ya somos capaces de hacer. Lucas miró al océano una vez más, sintiendo el sonido de las olas como una música suave que lo envolvía. No podía predecir el futuro, ni saber si el miedo alguna vez desaparecería por completo. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había algo más importante que la ausencia del miedo. Había la voluntad de seguir adelante, la decisión de vivir a pesar de todo lo que había pasado. El mar seguiría allí, vasto e impredecible, pero él también seguiría, enfrentándose a lo desconocido, con la fuerza que había encontrado en su propia vulnerabilidad. Creo que finalmente puedo mirar al mar sin miedo, dijo Lucas, con una sonrisa que reflejaba una paz que no había sentido en mucho tiempo. Marcos lo miró, sus ojos brillando con orgullo. Lo sabías todo el tiempo, solo tenías que recordarlo. Lucas asintió, sintiendo que, finalmente, estaba listo para continuar su vida, a pesar de todo lo que había ocurrido. Podía caminar hacia el futuro, hacia lo incierto, con la certeza de que él tenía el control sobre su propia historia. El miedo ya no lo definía, y aunque no podía olvidar lo que había pasado, había aprendido a caminar con ello. El mar seguía extendiéndose ante él, imponente y misterioso, pero ahora Lucas lo veía con una nueva perspectiva. No era su enemigo ni su amenaza. Era parte de la vida, parte de lo que había sobrevivido. Y al final, eso era suficiente.